presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con el equipo del Mostrador en la Clave, con nosotros Santiago Escobar. Chago, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. Y también está con nosotros Hernán Leighton. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va, Fernando? Hola, Hernán. Bien, pues. Bien, en estos días lluviosos donde de pronto a uno le pasa esta, no sé si le pasa a usted, pero le pasa esta suerte como casi como de situación culposa, porque por una parte uno se alegra de que llueva todo lo que pueda ser posible para paliar casi una década de sequía, y de otra parte te acuerdas que en Chile, y ves inmediatamente muchas de las ciudades, muchas partes de la ciudad no están todavía preparadas para una lluvia intensa, y se produce un descalabro social y un desastre que golpea aún más fuerte a las personas. Entonces uno empieza a dudar si es que es tan conveniente la lluvia, a pesar de que es algo que se está esperando hace mucho tiempo, porque gran parte de una serie de sistemas ecológicos depende justamente de que exista esta lluvia. Así que estamos con si ustedes quieren, sentimientos mezclados, como dicen los gringos. Bueno, yo de verdad creo, Fernando, que sí, con sentimientos muy requete mezclados, pero con bastante rabia, además por un hecho que es bastante particular, y es que la ciudad no solamente se ha inundado en varias partes, producto de la cantidad de agua que cae, en fin, de la falta de colectores de agua lluvia, como dijo el ministro de Obras Públicas, sino fundamentalmente porque las alcantarillas, o sea, la ciudad chapotea en muchas partes en agua servida. Yo creo que tenemos un problema ahí que tiene que ver fundamentalmente con las mitigaciones o con las obras de infraestructura que los urbanizadores tienen que hacer. Si donde habían 50 o 100 personas conectadas en un radio de, no sé, una cuadra, a un colector de agua servida, ¿no es cierto?, a una matriz de agua servida, hoy día hay 2.000, porque se construyeron 2 o 3 edificios y no cambiaron las condiciones de recepción de las descargas sanitarias. Entonces, tenemos 2 problemas, no uno. No es que falte colectores de agua servida, ¿ya?, lo que normalmente van asociados a obras de infraestructura vial, por ejemplo, las carreteras urbanas, las autopistas urbanas, sino que tenemos problemas de urbanización mayor, con las mismas matrices de recepción de aguas o de tratamiento de aguas servidas, de recolección de aguas servidas. Entonces yo creo que hay un problema con las sanitarias muy de fondo, porque se viene produciendo desde hace mucho tiempo de que o la ciudad se queda sin agua o se rompen matrices, etcétera, y no tenemos una superintendencia de servicios sanitarios o una conducción en materia de servicios sanitarios que realmente haga la fiscalización. Y yo creo que tenemos ahí un problema grave, y lamentablemente entonces la doble tragedia, que se le inunde la casa y que además lo sea con aguas servidas, ¿no? Sí, estas cosas en algunas partes siempre se traen imágenes, Chago y Hernán, de antes, y que han salido y se han colocado en las redes sociales: el mini blanco que se cayó en la costanera y que se lo llevó el río Mapocho para abajo. Yo me acuerdo de eso, el año 82. Y tú empiezas a rememorar una serie de cosas, pero esos recuerdos en video tienen la característica de que uno los recuerda casi siempre como sin una carga emotiva negativa, porque, bueno, ya pasó hace tanto tiempo y básicamente te están trayendo memorias de tu vida en esa época. Pero cuando tú lo ves que está ocurriendo hoy día,
es un tema tremendamente jodido, y además en contexto de pandemia donde la orden general es distanciarse, y tú sabes que va a haber gente que va a perder probablemente la posibilidad de vivir en su casa y va a tener que trasladarse a otro lado y generarse albergues y todo ese tipo de cosas paralelos a una situación de pandemia. Es tremendamente doloroso verlo, aunque todo esto, si tú quieres, derive de algo que se está pidiendo que vuelva hace mucho tiempo, que era la lluvia que permitía que nosotros pudiéramos funcionar como históricamente se funcionaba. Hernán, ¿tú has visto en el ámbito del gobierno, ya que tú cubres la moneda, algún tipo de medida particularmente especial, cómo se compatibilizan las medidas para la situación de anegamiento con las medidas que tienen que ver con la protección de la pandemia? No, en términos generales, no es muy diferente lo que uno ve como reacción ahora a lo que había visto en gobiernos anteriores. Recordemos, en Santiago lleva muchos años lloviendo muy poco, y con una pequeña lluvia los problemas de colapso estaban en las diferentes distancias, ya sea en diferentes barrios, ya sea en colectores de agua, roturas de cañería. Hemos tenido de todo tipo de casos. Es un fenómeno al que la ciudad de Santiago por lo menos nunca ha estado a la altura, por lo menos así como lo señalan los expertos. Si tú me preguntan como nuevas medidas específicas, no estoy metido en esa área como para poder hablarte más técnicamente del caso, pero ayer vimos nuevamente a la Intendencia en terreno, durante el fin de semana, siendo encarada por algunas autoridades por otros casos, otros vecinos reclamando que la retroexcavadora llegaba muy tarde, que se había anunciado con horas de anticipación que iban a colapsar ciertos pasajes. Entonces es una historia bastante repetida, y como dicen ustedes dos, claro, son sentimientos encontrados, porque por un lado tenemos la sequía más grande en la historia que hemos sufrido, por ende habían plegarias porque lloviera para terminar o bajar en algún porcentaje el déficit, porque según sean los expertos tendrían que haber lluvias como la actual durante 4 años seguidos para empezar a hablar de paliar en algo el déficit, no más que eso. Y por el otro lado, claro, lo que sufren las familias, lo macro y lo micro. Lo macro, cambio climático, sequía, y lo micro, la realidad de las personas, que son las que realmente sufren con los embates del clima, pero que es algo que hemos venido desde que tú lo señalabas, Fernando. Ahora suena romántico ver ese mini blanco yéndose por el Mapocho. Pero eso fue una tragedia brutal. Exacto. Se fueron casas en estos momentos que habían que pasaban por el lado del río también. Y bueno, son situaciones que no asimilables quizás a eso. Bueno, con ya casi 40 años por delante, bueno, todavía tenemos a familias que tienen que dejar sus hogares por las mismas condiciones. Pero mira, yo de verdad creo que esta discusión demuestra realmente el grado de gestión de ciudad que tenemos. O sea, estamos acostumbrados a hablar superficialmente de Smart City, ciudades inteligentes, que estamos integradas, que está bonita, y la ciudad se ve bonita, o se puede ver bonita. Hasta antes del estallido social uno podía decir, mira, Santiago en general se ve bien. Lo que pasa es que es superficial, es de lata, es de azúcar. Es decir, cae una gota de agua y se empieza a deshacer. Mira, la diferencia que yo más conozco es la que hay entre Río de Janeiro y Recife. Recife tuvo entre 70 y 90 años los holandeses acostumbrados a vivir con el mar por sobre el nivel de tierra, y entonces tiene una recolección de aguas servidas que no van directamente al mar, tiene un mar limpio, etcétera, y llueve y no se inunda. Y en Río de Janeiro llovía una lluvia, provocaba el aluvión hacia el plano y se saltaban las alcantarillas y era una inmundicia, y tú prácticamente chapoteabas y sigues chapoteando en agua servida, en caca, ¿ya? Bueno, en Chile está pasando eso. O sea, tú ves que las inundaciones, por ejemplo, producto de
las obras de Américo Vespucio Norte inundan Recoleta y inundan toda la parte del Salto, porque las aguas se devuelven, porque no hay infraestructura realizada sobre recolección de aguas. Ya, está bien, hay un problema, falta un dreno, falta un colector de aguas lluvias, porque se pavimenta la calle, la tierra no absorbe, etcétera, ya, porque hay más urbanización y estamos en la cota 1000 prácticamente construido, y entonces, y el agua corre y entonces se inunda. Ya, está bien, pero además el problema que yo estoy señalando tiene que ver con los urbanizadores, es decir, la cantidad de cambios que tienen que haber en la colección de agua servida, y lo que está pasando es que el agua hoy día, estas inundaciones que se han producido, este rebrote de aguas que se ha producido, no sobre una lluvia muy fenomenal respecto de lo anterior, sino una lluvia intensa, es verdad, pero que no tiene mayores características en términos históricos, te produce estos estragos y estas inundaciones, y es básicamente por el estilo de urbanización que tiene, porque la mitad de esas aguas están contaminadas, Fernando, son aguas negras, se están saliendo eso es lo que está pasando, y aquí aportas un problema sanitario, porque si se vuelven a producir 2 o 3 lluvias de esta naturaleza, va a tener un invierno y con problemas de sanitarios que no lo habíamos previsto, que no estaban en nuestras cuentas de problemas sanitarios en medio de la pandemia viral que nos aqueja. A eso me refiero, la falta de enfoque urbanístico, porque bueno, cada cual apoya, o cada dirección de obra en los municipios respectivos aprueba obra y muchas veces no tiene mitigación, o sea, pide características de edificio, pero cuando tú empiezas a preguntarte, bueno, ¿y cómo se van a evacuar las aguas andinas? No se piden mitigaciones en materia sanitaria, por ejemplo. Yo no conozco que haya una política en la ciudad muy definitiva en esto y que se le exija a los urbanizadores que garanticen que la evacuación de las aguas servidas de la zona donde, insisto, depositaban 50 o 100 y después llegan 400 o 1000 a depositar aguas servidas, se van a mitigar, y la construcción las va a mitigar, las va a pagar con obra. Sí, fíjate que yo tengo que reconocer de que cuando pasan este tipo de cosas que tiene estos sentimientos encontrados, como decía Hernán, donde tú quieres que se restablezca el equilibrio en materia ecológica y que llueva, ojalá lo que tenga que llover para poder generar esas condiciones, y sabes al mismo tiempo que las ciudades, o particularmente la ciudad de Santiago, tiene grandes problemas para asimilar cantidades de agua. Nunca dejo de acordarme, pero salvaje, ese cuento que nos enseñaban en el colegio, no sé si todavía se sigue pasando, que se llama 2 pesos de agua, y que es Juan Bosch, exactamente, Juan Bosch, el escritor dominicano a principios del siglo XX, donde habla de esta comarca pobre, pero pobre, pero del verbo pobre, que logran hacer una vaca gigantesca para hacer de 2 pesos, conseguir 2 pesos para poder poner en una oración, en una situación así media supersticiosa, pero si tú quieres, y ponen 12 pesos para, consiguen 2 pesos para poder pedir por favor si es que puede darse una lluvia, y una rogativa de lluvia, y empieza a llover, y sigue lloviendo, y cuando ya se está destruyendo todo y los tipos no saben qué hacer porque se les vienen ríos encima, se escuchaban estas voces desde el más allá, o desde el cielo, donde sea que estuvieran, diciendo tranquilo, si ya va 1 peso, todavía falta todo el otro peso que tirar en agua, por lo pobres que eran, y por lo tanto todo lo que habían hecho para tratar de conseguir
que lloviera un poco. Y está esa doble mirada de lo que necesitas y al mismo tiempo lo que eventualmente te puede perjudicar aún más en un momento particularmente sensible en el que estamos. Y por eso es que se produce esa situación encontrada y que termina al final en que terminamos hablando de todas las cosas que siempre pasan cuando llueve en Chile, que aparentemente hay pocas posibilidades de enfrentarlo con algún grado de, si tú quieres, anticipación. Pero mira, como son me estoy refiriendo a las obras, sí, pero desde el punto de vista de la obra, yo una de las cosas que le escuché al presidente Frei Ruiz-Tagle, que era en alguna reunión o en alguna parte, dijo alguna vez, refiriéndose a estos temas de las inundaciones en Santiago, porque él es ingeniero hidráulico, ¿no? Esa es su especialidad. Entonces dice, Chile tiene el drama de tener torrentes y no tener cursos de agua. Torrentes por la inclinación. Claro, por lo tanto, lo que necesitamos, dice, no es que llueva mucho, sino que nieve en la cordillera sobre la cota 1000, porque esos hielos endurecidos son los que abastecen los cursos de agua de manera normal. Una lluvia relativamente intensa sobre la cota, bajo la cota 2000, es realmente un desastre para la ciudad. Entonces, se discutía en ese momento con las obras viales, con las autopistas viales, se discutía la falta de colectores de aguas lluvia, ¿ya? Y entonces yo diría que en general el tema se solucionó más o menos, y se solucionó además con defensa de los torrentes que, si llueve muy arriba de la cordillera, se producen en la quebrada de Macul o más al norte, San Ramón, etcétera. Pero hoy día el problema que se nos está presentando, y yo insisto sobre eso porque este es una deficiencia de la Superintendencia de Obras Sanitarias. Ahí tenemos un déficit porque Aguas Andinas no están operando de una manera en las proyecciones que hacen de la demanda estimada. Toda la parte sanitaria de la ciudad, la parte más habitada, la parte más densamente habitada, no están, Fernando, debidamente proyectada. O sea, en esta ociosidad que se produce en estos 3 meses, 4 meses, que uno lee todo, y cuando dice se va a poner a llover, etcétera, uno vuelve a analizar estadísticas, y yo que soy un viejo inútil, pero que leo estadísticas y me doy cuenta que la obra sanitaria, la infraestructura no va acompañada con el orden de densificación de barrios. Por ejemplo, todo lo que es la zona de Independencia y todo lo que es la zona norte, se está densificando de una manera tremenda, con construcciones, con cosas, y la obra sanitaria no va acompañada. Yo tengo la certeza de que vamos a tener un problema en los próximos 10 años ahí, de acuerdo a las estadísticas y a los números que estamos mirando, ¿no? Sí, bueno, ahí está pronosticado lluvia. Hoy día se supone que te cae algo más, mañana parece que va a haber un relajo, pero durante la semana estoy viendo el pronóstico, se establece que va a estar principalmente nublado, quizás el miércoles llueve un poquitito, pero la semana no se ve lluviosa, digamos. Ahora, igual lo han dicho todas las personas que son competentes para poder hablar de este tema, esto no va a paliar el déficit histórico de agua que tenemos desde los últimos 10 años. O sea, todavía vamos a estar técnicamente, si se quiere, en una situación nacional de sequía. Bueno, mira, yo creo que las lluvias tal como están cayendo, no en la ciudad, sino en general, respecto de lo que son faenas agrícolas, y son muy buenas. O sea, no es solamente la cantidad de agua que
que se logra detener y embalsar. O sea, se han recuperado no los porcentajes necesarios, pero sí en porcentajes significativos los embalses, y las napas subterráneas se mejoran con esto, así en los lugares donde la tierra absorbe, se produce una recuperación de napas subterráneas, de los cursos de los cursos de los ríos, y en los valles se empapan en las napas. Entonces, yo creo que es beneficiosa. La lluvia en esta época es tremendamente beneficiosa, porque es una lluvia estacional y detiene un poco. Ahora, no va a cambiar, esta dimensión de la lluvia no va a cambiar el curso del cambio climático que tiene el país. O sea, eso está claro. Está claro además que nosotros dejamos que corre el agua como país, y por lo tanto el sistema que tenemos muy decimonónico, y las aguas corren hacia el mar libre, y nadie las detiene, nadie las embalsa, porque nos falta obra que pueda detener, que pueda aprovechar, digamos, en un tiempo más largo lo que cae en un tiempo concentrado de lluvia. Eso es evidente, faltan obras en todas partes. Sí, o sea, el invierno, donde más falta agua en el norte, el invierno, la llovizna boliviana que se produce y que arrastra y que se transforma en nubes de lodo, nunca ha sido aprovechada, nunca ha sido trabajada en una parte que aproveche esa humedad para fichar, porque son lodos prácticamente, pero son lodos que tienen agua. O sea, si se hace con los lodos, el lodo bituminoso, se extrae petróleo, ¿por qué no se puede aprovechar agua limpia de esos lodos que vienen del invierno boliviano? Nunca, o sea, jamás. A nadie se le ha ocurrido hacer un proyecto que los israelitas, por decir alguien, lo hubieran aprovechado, pero de todas maneras. Y ahora, lo que sí se hizo y que funciona hasta el día de hoy es la otra variable de utilización de agua para cuando falta, que es la desalinización. Tú tienes esa otra variable totalmente distinta, no tiene que ver con lo que te ofrece qué sé yo, la nube o la situación climática particular, sino que lo que te ofrece el océano. Antofagasta tiene un porcentaje altísimo del agua que consume la ciudad que es desalinizada. Todavía no es muy grande, pero sí hay que reconocer que... No es tan chica. Pero la iniciativa básica ha sido de las mineras, y básica privada, además, porque el Estado, Codelco incluso, se ha demorado mucho en entrar en la desalinización, porque la minería es intensiva en el uso de agua, y entonces es evidente que no nos puede pasar lo que ha estado pasando en el Teniente. Ha pasado de agache que el Teniente hace 2 semanas ha ido a parar una parte importante de su operación por falta de agua. Y ahora anunció ayer que hace una paralización de faena por motivos de... No lo entendí bien porque es muy chico, muy corto el mensaje, pero ¿por qué? Pero lo que te digo es que sí, tú tienes razón, o sea, la desalinización es pura salida, pero es un proyecto que que trabaja osmosis reversa, ese tipo de cosas. Osmosis inversa, sí. No es rápido, o sea... No, y son instalaciones grandes. Esto no es un sistema, qué sé yo, que un aparatito que te transforma algo en agua, no. Y es agua contra flujo, lo que significa que necesita un impulso de energía, o sea, un gasto de energía grande, y por lo tanto tienes que tener una capacidad de generación de energía que ojalá no puede ser la tradicional, para llevar agua contra curso, o sea, contra flujo, es decir, llevar agua de abajo hacia arriba, sobre todo la que se ocupa en zonas mineras. Entonces en fundiciones y en eso, y ese es un tema en que estamos atrasadísimos, ¿no? Porque teníamos glaciares, porque teníamos mucha naturaleza rica en agua. Hoy día la cosa no está así.
ese es un gran drama, ¿no? Pero tú tienes razón, Fernando, que la desalinización es un gran tema. Pero mira, se nos están sacando Palomo y Yeu. No he intervenido. Disculpa, Hernán. ¿Tú ibas a decir algo, Hernán? No he intervenido. Ok, hagamos una hagamos una pausa y retornamos a la otra tipo de contingencia. Monopolizando todo yo. Sí, hagamos la pausa ahora y ya volvemos. Un espacio de trabajo limpio es un lugar más productivo. En oficinafeliz.cl contamos con personal capacitado y especializado para el aseo de tu oficina, manteniendo protocolos adaptados para la instalación y requerimientos de nuestros clientes. Si necesitas ayuda con el aseo de tu oficina para que sea un lugar más limpio y feliz, encuéntranos en www.oficinafeliz.cl. ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl, donde estés, La Clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave. Oye, ahí Chaco mencionó, o tú fuiste tú, Hernán, no me acuerdo, un encontronazo que hubo ahí entre el intendente Guevara con la alcaldesa de Maipú. ¿De qué se trató eso? ¿Tiene algún tipo de relevancia o no? A ver, esto es cuando estaba a punto de evocarse el Santa Marta en Maipú. Estaba el intendente Felipe Guevara dando vueltas por las diferentes comunas más complicadas en la región metropolitana, y cuando estaba saliendo en vivo por la televisión en un punto de prensa desde Maipú, apareció la alcaldesa Katy Barriga, quien lo encaró en duros términos, cuestionándole el que no había cumplido con la promesa del número de cajas respecto del plan de gobierno para complementar las ayudas sociales. Le enrostró de que había un déficit de 20.000 cajas de que le habían prometido y que no había entregado ninguna respuesta al respecto, y que cómo se atrevía a venir a la comuna y ponerse a hablar de los beneficios del trabajo de la intendencia. Está bien, Calé. Bueno, ¿cómo? No, que fue duro, fue un encontrón más o menos. Sí. Ahora, yo tengo la impresión de que ahí hay una situación bien tensa histórica entre la intendencia y los alcaldes por distintas razones, y que no he visto, por lo menos no sé si es que está ocurriendo, porque en algún momento dado con las asociaciones municipales de municipalidades y todo lo demás se ordenó el espacio de los alcaldes, fueron invitados a la mesa social y todo lo demás. Pero todavía me llama la atención el que haya una suerte de básicamente vidas paralelas entre la intendencia de la región metropolitana y los municipios. Lo que te revela un poco es este encontronazo que tienen dos personas que forman parte de la propia coalición de gobierno, digamos. Mira, yo creo que de alguna manera, Fernando, se ha estado viviendo la crisis de la falta de una autoridad superior territorial. O sea, la ciudad de Santiago tiene una ventaja y una tragedia en tener el gobierno central concentrado aquí. Entonces el intendente se traduce en una autoridad que es la que se relaciona en determinados ámbitos de a uno con los alcaldes de la ciudad, lo mismo que el subsecretario de Desarrollo Regional.
pero además está el gobierno central, entonces la confusión y la confusión entre la seremía y los ministerios es enorme por la vistosidad política que tiene la ciudad, pero es una tragedia porque cosas como, por ejemplo, las inundaciones o el manejo articulado de la ciudad en esa materia no se demora en producirse, tiene interfase de autoridades muy grandes, está muy fraccionado, entonces la necesidad de un alcalde mayor, por ejemplo, como en Madrid, ¿no es cierto?, o en otras ciudades, es decir, la necesidad de una autoridad como autoridad real que pueda interlocutar de una manera integral sobre los problemas de la ciudad es muy importante, muy necesaria. Y lo que se produce entonces en municipios grandes respecto de la intendencia, como lo que ocurre con Maipú, que es muy particular, que sufre mucho, pero que además fue interpelado, el intendente lo interpela alguien de su propio sector. Sí. Y duro, de manera dura, la verdad es que Maipú es una ciudad que se agrandó, o sea, no es un pueblito que se conurbó con Santiago. De alguna manera fue Maipú el que creció sobre la ciudad. No fue la ciudad la que se fue hacia Maipú. Hay una cosa ahí que no está resuelta y entonces son municipios muy grandes. Lo mismo ocurre con Puente Alto, ¿no? Y La Florida, que son 3 municipios que tienen dimensión de ciudad y complejidad de ciudad en su interior. Y entonces, por supuesto, y el intendente no tiene todas las respuestas. Ahora, si fue por las cajitas solamente, yo creo que, bueno, eso ya sabemos, lo hemos tratado muchas veces aquí. Yo creo que hay más temas de fondo. Y yo veo, no sé, veo que el problema del canal Santa Marta, por ejemplo, claro, es verdad lo que dice el intendente, lo que dicen algunos expertos, que la gente vota hasta colchones, vota cosas, en fin, que sí, está bien. Pero yo no entiendo que en el siglo XXI todavía tengamos canales de esa naturaleza, trabajo abierto, que no tengan cámara, que no estén revestidos. Es decir, que sigan que se constituyan en esa amenaza, porque si se rompe una matriz va a haber también esa cantidad de agua en el canal Santa Marta. Y en consideración. Ustedes no sé, bueno. No, quería agregar 2 consideraciones al encontrón, porque primero nadie se podría sorprender de que sean 2 personeros del oficialismo los que tienen este encontrón, considerando la actual situación en la que se encuentra el oficialismo en este momento. Y lo otro también es recordar algo que ha pasado muy desapercibido, lo mancillado que quedó el propio Felipe Guevara después de la salida del ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Recordémosles que además de ofrecerle la embajada que él quisiera, le ofreció también el cargo del intendente de la región metropolitana. Es decir, la valoración que tienen de Felipe Guevara no es tal como la pintan, por lo menos en el discurso, ya que la compleja salida de un ministro provocó que su cargo estuviera a total disposición si es que esta otra persona la aceptara. Eso también influye, me imagino, en la posibilidad de una autoridad de ir a encararlo. No es lo mismo una figura muy empoderada y muy respaldada en el gobierno que alguien que tiene el cargo de disposición según la merite la presión de un partido o lo complejo que sea la salida de otra autoridad. Sí, me acordaste justamente de esa situación. A mí también me llamó, cuando lo leí, mucho la atención de que entre las opciones que le dieron a Sebastián Sichel estuviera la región metropolitana en la intendencia, porque claro, indudablemente eso indirectamente es una evaluación del intendente. Si un intendente está haciendo un trabajo tiquitaca, fantástico, etcétera, acá allá, tú no lo vas a ir a remover, digamos. Y desde ese punto de vista, sí, me llamó la atención. Ahora también creo que los alcaldes tienen y han generado su propia autonomía a un nivel bastante alto. Mira que ahora están los mismos alcaldes oficialistas solicitándole al gobierno que no vete este proyecto de ley que evita los cortes de suministros básicos, porque ahí se las tienen que ver ellos, además, con una realidad que constatan todos los días, digamos, que es tremendamente precario, y personas que tienen que optar entre si pagan las cuentas de los servicios básicos o si comen o si pueden conseguir alguna otra cosa de mayor necesidad,
y la posibilidad que le corten los servicios básicos es, bueno, echarle benzina al fuego. Y esa ha sido una presión que ha incluido a los alcaldes de Chile Vamos. Sí, son 42 los alcaldes de Chile Vamos que entregan esta carta y que le entregan, o sea, le levantan, le complejizan, le engrosan el nivel de complejidad de resolución al gobierno en un porcentaje muy alto, porque el gobierno ya tenía resuelto vetar esta ley, era cosa de tiempo, nada más, pero nuevamente cae en la disyuntiva de si esto va a traer un costo de enfrentarse a los alcaldes, que recordemos son las figuras públicas mejor evaluadas por la ciudadanía, incluso desde antes del 18 de octubre. Ahí ya se enfocó un poco más se enfocó un poco más la mejoría de la evaluación en su labor, pero ya hemos tenido episodios como el 18 de octubre, cuando son los alcaldes los que se organizan y se adelantan al ministro Sichel con esta consulta ciudadana. Ya los tuvimos ahora durante la pandemia, que mientras no lo escucharon, varios problemas tuvo el gobierno para trabajar. Tuvieron que, a pesar de el ninguneo que tuvo el exministro Mañalich con ellos en varias ocasiones, terminar metiéndolos a la mesa de trabajo, porque obviamente son unas figuras no solo relevantes en el trabajo y en el despliegue, sino que son un plus trabajar al lado de ellos por la aceptación y buena evaluación que tiene la ciudadanía. Ahora esta carta no es solo a los alcaldes, aparte son alcaldes oficialistas. Entonces, para el gobierno esto es una triple complicación para una semana que ya la traía complicada desde el cierre de la última, con declaraciones que tienen muy tenso el ambiente adentro y afuera de la moneda. Estos 40 alcaldes que escriben esto solicitándole al Ejecutivo que no vete este proyecto de ley, el Ejecutivo acaba de inhibirse de vetar algo que había dicho que estaba en condiciones de vetar, como era el postnatal de emergencia. Claro. Y por lo tanto la presión para que no lo haga por segunda vez, es decir, acuérdate tú que el presidente Piñera está recibiendo un embate muy fuerte, particularmente del lado más extremo de la derecha, de que cada sesión que hace es una sesión que le hace a la izquierda, y por lo tanto se anunció 2 veces que podía eventualmente votar algo y no lo veta la primera vez y la segunda tampoco. Políticamente en una de esas, yo tengo la impresión de que es muy necesario lo que estamos hablando, en términos de que a las personas no les puedan cortar los servicios básicos porque no pueden pagar en un momento dado, donde además están respetando, si es que no están trabajando, una orden del Ejecutivo, y además en una situación de pandemia. Pero no cabe la menor duda que políticamente haber advertido que va a vetar 2 proyectos de ley y después no vetarlos, va a ser interesante ver cuál es la reacción del presidente Piñera. Claro, porque además desde el oficialismo lo que le han pedido al gobierno es poner banderas claras, y el gobierno se metió en esta lucha respecto de la constitucionalidad o admisibilidad de los proyectos. Sí. Y desde el primer día que le puso la bandera de inconstitucional a este proyecto que avanzó al alero del gobierno, más allá de todos los intentos que se hicieron por poder controlarlo, este río pasó volando por arriba de la moneda, respecto del proyecto que prohíbe el corte de suministros básicos de agua. Entonces ahora con esta arremetida de los alcaldes, básico, claro, muy complejo al gobierno, porque como tú señalabas, tiene este zigzagueante comportamiento, como lo dice la propia presidenta de la UCLA, Jacqueline Van Rysselberghe, porque respecto al tema de vetar o no, el tema de la posible reelección, dejó pagando, como se dice en buen chileno, a muchos del oficialismo, porque ellos traían una convicción, no la convicción que dice el ministro Blumer que tenía el gobierno para pasar este proyecto sin veto, sino que la convicción de, apoyado por su propio conglomerado, poder hacer este veto y dejar a los alcaldes fuera de esta pasada. Pero fue una toletole interna la que terminó haciendo que el gobierno diga que no es real, que tenía la convicción de hacer pasar esto tal como había salido del Congreso. Pero mira, yo de verdad creo que el corte de servicio es un acto de violencia y provocación de las empresas. El corte de servicio en estas condiciones, de cualquier servicio que sea, incluidos los de telecomunicaciones, es un acto de violencia frente a una población que está en estado de necesidad.
Entonces, yo creo que por más que se quiera esto revestir como un debate jurídico, no es un debate jurídico a estas alturas. O sea, está sobrepasado por la juridicidad. Y de alguna manera, entonces, en estado de necesidad, la gente, tú no puedes ejercer una acción que te va a dejar cabros chicos sin colegio en el caso de las telecomunicaciones, que no funcione nada en el caso de la electricidad, sin luz, sin calefacción, que te va a dejar sin agua, que es uno de los elementos centrales en el manejo. Mira, yo de verdad creo, se llaman servicios básicos, y si son básicos, son básicos para la reproducción de la vida de la gente. Por lo tanto, un corte en estas circunstancias por no pago, es decir, por un problema de carácter económico, de ajuste contractual entre el que tiene que pagar y el que le presta el servicio, y que no puede pagar porque tiene una acumulación sucesiva de deuda, no tiene ingresos, en la situación que está, es un acto de violencia. Y entonces así debiera ser considerado, y por lo tanto ni siquiera debiera haber necesidad de una ley para esto, ni que un gobierno considere vetar una decisión de esta naturaleza. Lo dijimos que aquí al principio en este programa se dijo el gobierno debiera tomar en consideración la mantención y el no pago de servicios básicos, porque el pago de los servicios básicos va a ser un tema esencial. Lo dijimos nosotros cuando todavía lo discutimos en la mesa, en este programa, cuando todavía recién empezaba esto, previendo las cosas que iban a pasar porque no eran de normalidad rápida. Yo creo que de verdad una parte importante de las discusiones que hemos tenido sobre esto, sobre otras cosas, la de postnatal, por ejemplo, la constitucionalidad o no, son sobre la gestión microsocial. Y la presencia de los alcaldes en esta cuestión política general es porque los que están haciendo la gestión microsocial de la crisis en general se hace precisamente en los territorios. Se hace ahí, se hace con alcaldías, con ollas comunes, con acceso primario a la salud. Entonces, esta especie de coctelera en que está el gobierno central, de hipercentralismo, de un tiempo atrasado y de necesidades de gestionar una crisis compleja, nos lleva a discusiones que no debieran ser. Mira, el paquete que anunció ayer el presidente es deuda sobre deuda, no nos hemos referido a eso, pero es deuda sobre deuda. O sea, pareciera ser de que estuvieran viviendo en el país de la normalidad, en el país de jauja, y no en el país real. Sí, a ver, veamos, entremos al tema del paquete de ayer, digamos, que es un tema donde por lo menos se prendieron muy rápidamente las redes sociales y todo lo demás, sobre esta idea de que a ti te puedan dar o generar un periodo de tiempo sin interés. El interés aquí tiene una suerte de asterisco, hay que poner asterisco. Es cierto, no tiene interés, pero te cobran en UF. Y por lo tanto tú ganas el sueldo en peso, pero te van a cobrar en UF, o sea, va a haber algo mayor. Yo creo que si quisiera ser justo, no sé si se puede hacer, pero se debiera durante un periodo de tiempo pagar los sueldos en UF, si que tú no quieres que te los devuelvan en UF. Mira, la UF es indexación, Fernando. Sí, pues, indexación. De alguna manera, y por lo tanto, lo que ha operado es un negocio más. O sea, te han solucionado los problemas, todos los paquetes económicos vienen con un negocio para los bancos, un negocio para fulanito, sutanito, merenganito. Viene con un negocio, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, te dicen que no puedes usar tus fondos
los de la AFP, por ejemplo, no puedes usarlo. No, eso está prohibido porque es inconstitucional, no sé qué. Pues son tuyos, pero no los puedes usar, no los puedes tocar. No te los pagan, no te cobrarían. Sería plata líquida que podría recuperarse en UF cuando te calculen, ¿no es cierto?, el sueldo, o se transformarían en UF una vez que te calculen el sueldo a futuro con la extensión de los años laborales, para pagar el problema de hoy día. O sea, costo cero, pero te dicen, no, eso no, pero yo te presto un dinero que tú me pagas en UF, ya tiene una tasa incorporada y una indexación incorporada, pero además, ¿no es cierto?, te ofrezco una tasa preferencial de 2% en el caso de A, B o C, o sea, porque hay cobro y hay costos de operación dentro de todo esto. Es decir, todo te lo devuelven con un negocio, Fernando. Tu plata, que debiera costarte cero, ¿no es cierto?, cero, excepto extensión de años laboral, que es razonable para la gente hoy día. Eso es muy razonable. Si tú lo sales a preguntar, todo te dicen, sí, yo estoy dispuesto, aunque después no lo hagan, da lo mismo. Esa es una discusión ideológica, pero frente a eso, lo que te están haciendo es proponerte siempre un negocio simple, que tiene leyes entre medio que hay que promulgar, y que después tú tienes que postular y tienes que demostrar condiciones, etcétera. Por favor. O sea, llevamos 3 meses en una cosa grave, la gente está mal. Yo veo a mis vecinos, la gente que vive y que conversa con los vecinos se da cuenta cómo la cosa está. Entonces, esto no puede ser lo que están haciendo, y yo creo que es muy malo para la salud mental de la gente estar en estas condiciones. Sí, Hernán. Una de las señales que quiso dar el gobierno, que ha sido muy cuestionada anteriormente a través de los préstamos a través del FOGAPE, ha sido el intervalo que es pasarle plata o las garantías a la banca para que la banca haga el traspaso hacia abajo. En esta ocasión la señal del gobierno es que habrían tomado en cuenta eso, y el préstamo por lo menos a los trabajadores formales, ojo ahí, son formales, que están desempleados o que se acogieron a la ley de protección del empleo, los que pueden acceder a este préstamo, que lo haría la Tesorería General de la República con un periodo de 4 años de devolución según el sueldo que esté ganando en aquel momento. Esa es la señal que quiso dar el gobierno en este momento, pero claro, o sea, como dice Chago, es bajo la misma lógica que se le ha cuestionado tanto también, pero siempre entendiendo, y lo hemos conversado 1000 veces, de que este tira y afloja, más allá de lo tardío que puedan ser las respuestas, tiene siempre que ver con cómo el oficialismo se huele la muñeca del presidente, porque si lo hace de otra manera, nuevamente la acusación es de que las banderas donde tienen que estar puestas, y ya sabemos cómo tienen vuelto al interior. Si acá, más allá de que uno hable de la humanidad de las decisiones, hay siempre una lógica política que es la que te permite funcionar de mejor o peor manera. Sí, en todo caso aquí yo creo que esta discusión va a ser bastante intensa. No sé efectivamente cómo se va a materializar particularmente en el Parlamento, pero el tema básico, si tú quieres, el tema básico, esta lógica de que a ti te pagan en pesos, pero te cobran en UF por bastante menor que sea el interés compuesto eventual que efectivamente tengan los bancos en sus transacciones cotidianas, genera en una época de pandemia una mirada como, pero vaya a ir a rapiñar los marginales. Exacto. Vaya a ir a rapiñar los marginales porque hay que sacar algo al respecto, y creo que desde ese punto de vista yo tengo la impresión de que aquí estamos una vez más, Chago y Hernán, ante una de esas instancias que terminan apoyándose, y los votos van a encontrarse, porque la alternativa es que la gente no reciba nada. O sea, tú tienes una suerte de espada de Damocles, digamos. Tienes una situación donde te colocan, el gobierno con esta medida te coloca en una posición donde si es que tú rechazas, no puedes entregar nada en los próximos 3 meses de dinero
y vas a vértelas con la gente eventualmente diciendo, mira, ¿sabes qué? Bueno, si tengo que pagar el UF, tengo que pagar el UF. Pero porque está tremendamente angustiada, tal como pasó en otras cosas que hace menos de un mes se aprobaron en función exactamente lo mismo, los parlamentarios diciendo, mira, la alternativa era de que las personas no les pudiera llegar esta ayuda, y no podemos tener una situación donde no les llegue la ayuda porque están necesitándola tremendamente. En teoría de juego, si tú quieres, esto es una situación donde básicamente te colocan en una suerte de jaque mate. Sí, lo hemos visto varias veces, ese estilo de gobierno, y recordemos, uno de los hitos que se provocó previo al estallido social en base a esta misma lógica era el tema de la reforma previsional, donde el gobierno puso ciertos márgenes y la DC se descolgó de la oposición bajo la misma lógica de que si no aprobamos esto ahora, es a la plata que no le llega a la gente después, independiente de que el proyecto estuviera a la altura o no de las circunstancias. Sí. Bueno, mira, yo tengo la sensación de que sí, que tú tienes razón, Fernando. Si está lloviendo y hay que juntar agua, agarran balde, lavatorio, vacinica y en fin, qué sé yo, y todos ponen ahí, juntan un poquito de agua y se va juntando varios poquitos y quedan varios litritos de agua, pero no es la solución, digamos, del abastecimiento de agua potable. Entonces, tampoco lo es de riego, por decírtelo. Es decir, está bien, eso es operar de una manera con el flujo de las cosas, pero lo que está ocurriendo es que eso es una mitigación pero minúscula respecto a la angustia práctica, ¿no? Y en el nivel microsocial. Entonces el señor de al lado que vivía de tener 2 casitas que le arrendaban, entonces le renegocian, ¿no es cierto?, el pago con la platita que va a recibir, pero le piden la rebaja, se van empobreciendo los inquilinos y el propietario, se van empobreciendo todos. Eso es lo que está ocurriendo de manera generalizada. Entonces, tú tienes que hacer, si quieres reactivar, si hablas de reactivación de economía, no puedes dejar que esta cosa se siga hundiendo de esa manera, no puede. Entonces lo que necesita es, como decía Radomiro Tomes, grandes soluciones macro que te permitan realmente ponerle un dique y no poner saquitos de arena para detener lo que flota y el agua que sale de adentro de las casas. ¿Ah? Sí, ahora esta serie de medidas, Hernán, ¿qué recorrido tienen que seguir? Bueno, respecto de este bono COVID o como se le denomina este préstamo, además de la ampliación del periodo del pago hipotecario, o sea, de aguantar el pago hipotecario por 6 meses más, esas dos tienen que pasar por el Congreso, y la oposición ya advirtió que no están conformes con la lógica, la que hemos mencionado acá, de endeudar sobre endeudar para salir de este momento. Y además también, como ha sucedido en varias otras ocasiones, y lo dicen ellos mismos, hay que revisar las letras chicas de esto, porque en titulares puede sonar lindo, que no sonó tan lindo esta vez como en otras ocasiones, pero esas dos por lo menos tienen un recorrido parlamentario y los puntos están no parten de cerca las ideas. Sí. O sea, tiene interfase legislativa, Fernando, si ese es el tema. Además, tenemos, por lo menos por difusión inmediata, si hay buena disposición y discusión inmediata, hay que sacar una resolución y se demora 48 horas en cada... Tenemos 1 semana, 2 semanas por delante, por lo menos. 3 semanas. Sí, pero acuérdate de lo que estamos conversando hoy día. Esto tiene todas las características típicas de esa situación donde tú tienes muy difícil materializar tu disposición a negarte a aceptar una cosa de esta, con todas las variables que puedas tener, con todas las justificaciones y todo lo que estamos conversando, que es un negocio, que es deuda sobre deuda. No, pero en algún momento dado tú vas a tener que tomar una decisión sobre si es que votas en contra de esto y
y eventualmente no llega nada o llega algo que no es lo óptimo y que eventualmente cuando haya que pagar se ve como un perjuicio mucho mayor. Pero mira, si pensando solamente en el trámite legislativo tenía una semana. Sí. Solamente, en ambas cámaras, y por más discusión inmediata, nadie se opone, todos de acuerdo, pero entre idas y venidas, en la actual situación, tiene una semana, publicación, etcétera, se ponen proyectos, las leyes necesarias, se empiezan a implementar antes que le llegue un peso a cualquier persona. Han pasado por lo menos 2 semanas y tal vez más. Hay un proceso de postulación, no son automáticos, en fin, hay varias cosas ahí que van ocurriendo en la interfase administrativa. Fernando, si eso es así, o sea, nadie se opone, mínimo 2 semanas, mínimo, y yo digo más, pero bueno, porque esa es la experiencia legislativa, ese es el sistema legislativo que en tiempos normales tenemos, en tiempos anormales funciona mucho más enlentecido. Entonces, el tema es que tenemos sistemas lentos para necesidades que no solamente son masivas, sino que son urgentes y rápidas, deben operarse con rapidez. Es como las cajitas, o sea, hicimos las cajas, acordamos repartir, el gobierno acordó repartir 2,5 millones de cajas, todavía se andan reclamando las cajas entre el intendente y la alcaldesa Barriga, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, la implementación de las cosas incluso es lenta. Bueno, sí, sí, Hernán, dale. No, quería poner como último punto que una de las razones de este paquete de clase media que saca el gobierno era para cerrar este flanco que se le había instalado a contracorriente de sus intenciones de el eventual sacar este 10% del fondo de las AFP, que el gobierno está totalmente en contra en todas sus limitantes. Por esto preferiría cerrar esa brecha, pero claramente no lo logró. No lo va a lograr. Es lo más rápido que tiene para la clase media, por lo menos lo más rápido que tiene. Sí, ahora tú vas a ver ahí, en este caso, en el tema del porcentaje que se puede sacar para la AFP, básicamente ahí tú abres la compuerta para siquiera discutirlo y perdiste la pelea. Y por lo tanto, yo entiendo desde el punto de vista político lo que hace el gobierno. Ofrece un paquete, te lo llena de aplausos y de guirnalda, porque básicamente tú no puedes permitir que se discuta lo otro. Pero Fernando, déjame decirte una cosa, mira, ahí eso es exactamente la trampa del sistema, porque lo único que no es un negocio que beneficie a los operadores, aunque te van a cobrar la operación del retiro de dinero, lo único que no es un negocio es que te devuelvan tu plata o te pasen un poco de tu plata. Es como ir a una alcancía y tomar de ahí el 10%. Por favor, es lo único que no tiene un negocio. Todo esto otro que nos propone el gobierno, que nos propone la oposición, que discuten, es un negocio. Claro, al final la gente necesita la plata y entonces sí, van a tener que votar, los votos van a tener que llegar. Pero lo único que no es un negocio, excepto que es un mal negocio para la AFP, que son las que están prestando la plata, entonces nos están prestando, nos están cobrando UF, etcétera, con la misma plata nuestra. Si ese es el desastre de esta cosa, Fernando. El modelo no han aprendido que se les puede derrumbar apenas se normalice un poco esta cosa. Esto puede llegar a ser peor que el estallido del 18 pasado, porque mucha gente en el medio de la pandemia que estaba en contra del estallido social, que le parecía que era una exageración, hoy día está pero indignada, ¿me entiendes? Si uno lo nota en la poca sociabilidad que tiene, se nota en las redes sociales, se nota, te llegan de una manera es muy fuerte. Vayamos analizando día a día lo que pasa. Gracias a Chago, gracias también a ti, Hernán, cuídense. Gracias, Fernando. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.